Hola, ¿qué tal? Soy Alexis Matarronzón y yo fui uno de los compositores, si no es que el compositor musical principal de este montaje llamado The 16-Hour Technicolor Daydream. Y bueno, en esta ocasión quiero que me acompañen a un pequeño recorrido de cómo es que hice una de las canciones principales o uno de los temas de la obra, y también para hablar un poco más explayadamente de cómo es que hice el soundtrack de esta interesante, bella y muy onírica obra. Entonces, vamos a ello. Este es el DAW, ese es el DAW, GarageBand, así que vamos con ello. Así que vamos a empezar a escuchar justamente esto. La canción empieza, esa es la escena del baile y empieza así. Aquí básicamente lo que va haciendo es que va creciendo. Andrea, la directora y la dramaturga, lo que me planteó es que es justamente una fiesta. Para esto es muy importante que toda la obra y toda la dramaturgia de Andrea está plagada con notas sobre qué canciones principalmente ella pensaba que iban, o sea, o que ella proponía o que ella se imaginaba que quedarían en cuestiones como em, Disorder, Joy Division, referencia a Pink Floyd y un montón de cosas que eran oníricamente. Entonces, lo que intenté hacer era justo hacer una canción que reflejara o que utilizara más bien los elementos que para mí significaran también muy psicodélicos, es decir, justamente la guitarra eléctrica, la batería, el bajo, y fue esto. Entonces, aquí lo que estamos escuchando es el bajo primero, pam, 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 que empieza con eso y de ahí se une la guitarra del otro lado, del otro canal, y empieza una batería que es una batería programada. Aquí estamos en la batería programada. Y empieza a crecer un poco más y también la gente empieza a bailar un poco más en el control de la música. Se pausa. Y aquí es justamente cuando empieza más esta parte un poco, no voy a decir psicodélica, pero entre sí, por justamente los elementos que se han introduciendo. O sea, esta guitarra, que es la que entra, que es la guitarra solista, por así decirlo, en sola se escucha así. No es cierto, esta no es jajaja, es esta de aquí. También entra justamente otra guitarra con otro amplificador, ya prehecho. Aquí lo que tenemos es un amplificador ya prehecho por GarageBand que se llama Mystery Chorus, Chorus. Entonces aquí justamente lo que tiene es en la pedalera, lo que tiene es básicamente todo esto que ven que está cargando, todo esto de aquí, el fuzz, eco, mucha reverberación, y lo que crea es justamente esta misma sensación de una parte muy del sueño por la parte del eco, principalmente. De ahí, esas son dos guitarras principalmente, una que está justamente solamente haciendo como power chords, haciendo bam, baram, bam, baram, bam, baram, bam. Entonces a esto se le unen estas dos cosas. Y a esto se le une en otra guitarra. Que esta está haciendo, de hecho, lo mismo que la Mystery Chorus, que la más onírica, solamente que, claro, sin el efecto este. O sea, aquí vemos la gran diferencia entre ambas guitarras. Eso es súper simple, solamente. Lo que yo hago normalmente para este tipo de cosas es de que pongo justamente las dos guitarras. O sea, pongo una parte más grave que otra para acentuarme bien la sensación de que está presente la guitarra. Entonces, esta principalmente nada más la agarré para darle presencia a la onírica y un poco al bajo, porque el bajo ahorita como, bueno, si saben justamente de esto es puro MIDI, o sea, es digital eso, no tengo un bajo físico, entonces lo que hice fue solamente tocar este es un bajo, lo que están escuchando, entonces no me escuché como
no están viendo que estoy tocando, pero acá tengo un piano. Entonces, el punto es de que lo hice justamente para hacer eso. Entonces, de hecho, el bajo con esta parte suena así. Y esto lo ayuda a que estén un poco paneados. Y a esto se le suma esto. Esto se le suma a la otra guitarra. Esto se le suma a la batería. Parte en la que ya empiezan a bailar, en la que están ahí como de, güey, está bien chingona la peda. Porque la idea era esa, la idea es de que fuera creciendo poco a poco. Y para mí fue muy interesante ver cómo es que esta canción también crecía conforme la íbamos probando los ensayos. Porque si ya han visto la obra, si todavía no la han visto, la obra exploramos con varias formas de hacerlo. O sea, muchos eran completamente en Zoom, otras eran de que los actores y las actrices se ponían a grabar en otro horario, y grababan con otra cámara y luego entraban y en edición se hacía y en edición se ponía la música. Y esta escena en específico la intentamos hacer a la par. Fue interesante y eso nos daba justamente cues para que también yo fuera alargando o recortando en la canción a Cota. Entonces continuamos. Y aquí esta parte diría que yo es como pues no sé si es como el tipo coro, pero sí la parte en la que musicalmente y en la obra, pues en la escena de esta obra, lo que pasa es de que ya entra un personaje, entonces también ese era un cue para yo también ir alargando, porque lo que hice con Andrés de que yo normalmente le estaba dando diferentes momentos en los que podía entrar la canción, podía entrar la música, y ella también me daba indicaciones, y a la vez que estábamos explorando, era de, ok, en el momento en el que la canción justamente hace esto, entraba el personaje. Y eso nos ayudaba mucho justamente a crear esta parte de que algo estaba mal y que se volviera un poco, no leitmotívico, pero sí de intención, de que algo empezaba diferente. Analizando un poco más esta parte, lo que encontramos son igual, es en las mismas dos guitarras, en los mismos amplificadores. Solamente que aquí, en lo que están haciendo son dos cosas un poco diferentes. Estas dos guitarras, una está haciendo igual power chords de la misma manera en la que están una parte grave y en la misma parte de la guitarra por pues decirlo, muy similar. Lo que yo hice justamente fue ponerlo en agudo para que se reactivara todo esto. Entonces se crea justamente esta idea de que se va creciendo poco a poco. Se junta de nueva cuenta. Solamente era como muy chillante esto, entonces yo necesitaba algo grave. Le junté la parte grave. Y con el bajo fue lo mismo. Y la batería aquí justamente era algo diferente a todo lo que estaba pasando porque es más rápida. Entonces también le da la sensación como de apresurarse. Y no es tan rápido, es un poco simplemente son como los elementos, no sé, como reloj. Y sigue porque la escena continuaba en el conflicto y ya en esa misma parte es cuando baja. Y esa parte simplemente es como un relief, es como es descansar, es de que ya va pasando y va cayendo poco a poco. Entonces la sensación con las guitarras es la misma. El efecto del lo que hice fue agarrar la guitarra y con la barra de vibrato lo que hice simplemente fue para que justamente bajara y de ahí otra vez volviera al inicio.
así termina básicamente la canción. Creo realmente que todo el trabajo que hemos hecho en esta obra fue algo muy conjunto. O sea, realmente creo que logramos hacer una buena identidad unificada a la hora de crear la música para el proyecto y que se unía con la imagen y que se unía con las actuaciones y con la idea del texto. Y para mí realmente fue muy, muy interesante trabajar en esta propuesta. Después de esto, esta la compuse creo que en mayo, una cosa así, junio, entre mayo y junio, y después de eso justo fueron más conceptos. Esta no es el único tipo de canciones que hay durante la obra, si es que no la han visto. Y si la han visto, pues sabrán que no es así. En la obra justo exploramos cosas muy entre ambiguas, entre sumamente espaciales, que creaban la imagen del lugar que estaba. También hay canciones que son más rock como estas, o que son en muchos sentidos más extrañas, en cuestiones como performáticas por algunos actos en los que hay. Entonces las guitarras son al revés y es simplemente una montaña de canciones que hay porque es un popurrí de sueños, y la necesidad de que fueran diferentes canciones también era para eso, para darle la identidad a cada sueño. Entonces, así creo que sería todo por mi participación. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerden que queda una función esta semana para The 16-Hour Technicolor Daydream. Aún así, recuerden que si no les queda el horario por alguna otra cosa, pueden pedir un horario personalizado para ver esta obra. Manden correo al correo de la compañía. Síganos en Instagram, en Facebook, estén atentos a las redes sociales. De nuevo, yo fui Alexis Matarronzón y gracias por estar. Bye.